La Suprema Corte de Justicia de la Nación no deja de dar tumbos y palos de ciego como si no tuviera ya suficiente para haber sido demostrada ante toda la sociedad mexicana, ante el pueblo soberano mexicano, que en este momento es totalmente inepto, corrupto y además vendido. El día de hoy, y también frente a los más recientes acontecimientos que se han suscitado en las últimas horas en torno a la reforma al Poder Judicial y a estas acciones tan absurdas y tan estúpidas que están tomando y enarbolando los ministros de la derecha, encabezados por Norma Piña, asesorada también por el execrable Alcántara Carranca, pues han dado mucho de qué hablar. Incluso le ha dado muchísimo bagaje a los noticiarios de derecha para decir que estamos próximos a enderezar este barco que se nos está perdiendo porque se está acabando la república, se está acabando la división de poderes, y nada más falso que esta realidad que nos quieren vender estos medios de derecha, y nada más falso y nada más improcedente que estas acciones que están tomando estos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos ahorita aquí en Estación 39 MX a desglosar estos puntos por los cuales se cae por completo esta iniciativa del Poder Judicial de querer tumbar una reforma constitucional. Yo soy Marley Curiel Ferman y les doy la más cordial bienvenida a esta estación, Estación 39 MX. Vamos a empezar con el punto número 1, por el cual es improcedente las canalladas, son improcedentes las canalladas de Norma Piña y de sus secuaces. El punto número 1 es, sin lugar a dudas, la improcedencia del fundamento legal desde el cual están partiendo. Hay un principio jurídico que en este momento es imprescindible traer a colación para poder defender nuestra soberanía nacional en el sentido de la observancia plena a lo mandatado por la Constitución Política en el tema de la reforma al Poder Judicial, y me refiero al principio de supremacía constitucional, que en este caso está obrando en dos sentidos y también está obrando en contra en estos dos sentidos frente al fundamento jurídico que ellos están enarbolando, que es el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este principio de supremacía constitucional nos dice muy claramente que ninguna ley, sea primaria, secundaria, orgánica, reglamentaria, incluso otras constituciones que sean de las entidades federativas, pueden estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, ninguna ley o ninguna norma de alguna ley puede estar por encima de la Constitución Política Mexicana. ¿Por qué decimos aquí que obra en contra en dos sentidos? Bueno, el primero es porque al intentar esta gente, y ya lo habíamos comentado en otro video, al intentar esta gente a apelar en contra de la resolución de la reforma constitucional con un minúsculo, chiquitito, risorio artículo de una ley orgánica, es totalmente improcedente. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no puede equipararse, ¿sí?, en sentido jurídico con lo mandatado por ninguno de los artículos de nuestra Constitución Política Mexicana. Por más que ellos quieran decir que ahí aparece la frase de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a estar siempre funcionando de manera independiente y autónoma y no sé cuántas cosas más, esta disposición
ya se había explicado, alude en todo caso a las atribuciones orgánicas de cómo se va a trabajar dentro de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Y estábamos haciendo el otro día un análisis, una analogía con otras leyes similares, como por ejemplo pudiera ser la ley de Hacienda, la ley federal de educación, en donde igual se dice la Secretaría de Educación Pública es una secretaría con independencia y autonomía y personalidad jurídica propias. Es exactamente lo mismo. En este tipo de artículos lo único que se está haciendo es delimitar la personalidad jurídica de un organismo, de una secretaría y en este caso del Poder Judicial. No se está diciendo que se manda solo o que puede estar por encima de la Constitución. Ese es el primero de los sentidos por los cuales está obrando en contra este principio de supremacía constitucional. El segundo de los sentidos es que ninguna norma puede estar contradiciendo a la Constitución, es decir, cualquier norma jurídica que entre en contradicción con lo dispuesto por la Constitución Política de México queda totalmente invalidada. ¿Qué quiere decir esto en este caso? En este caso, si ustedes se ponen a leer completamente el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, te está hablando de los procedimientos por los cuales se va a elegir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación según se hacía o de acuerdo al procedimiento anterior. ¿Por qué? Porque este artículo apareció hacia finales del 2023 y por lo tanto cae ya en una contradicción directa con lo que ahora mandata la Constitución en el artículo 96, donde ahora dice que los magistrados, los jueces de distrito, los ministros de la Suprema Corte van a ser elegidos de forma popular y directa. Entonces, para empezar, esta norma cae en una contradicción jurídica porque el hipotético jurídico ya no existe debido a que la Constitución ha sido reformada y esto tumba ese artículo y por lo tanto queda invalidada esa norma. Esa es la primera. La segunda, al referirse o al entenderse que esta norma fue emitida el año pasado y que ahora existe un artículo constitucional que está disponiendo de otro procedimiento, esta norma cae en algo que se le llama derecho no positivo y no vigente. El derecho positivo vigente, ¿a qué se refiere? A las leyes que sí están todavía en función, que además se observan dentro de la sociedad y que no han caducado. En este caso ya no puede observarse esta norma jurídica de la ley orgánica porque, insisto, la norma constitucional que viene, el supuesto jurídico que viene dentro del artículo 96 está diciendo que esta norma ya no es observable, porque aquí te dice que ahora los ministros, jueces y magistrados van a ser elegidos de forma popular y aquí te habla de otra cosa, te hablaba del procedimiento anterior. Y tampoco es vigente porque esta es anterior a la reforma judicial que se hizo y se promulgó el 15 de septiembre de este año, 2024. Entonces, si ustedes están partiendo, señora ministra, execrable ministra Norma Piña, y también usted, Alcántara Carrancá, y los otros 6 desgraciados que se la han pasado apoyando los intereses de la derecha en detrimento de la nación, les decimos que están actuando con una norma inválida que carece de validez
improcedente y que además ya no es vigente. Y por lo tanto, el principio de supremacía constitucional lo estumba esta supuesta defensa y esta supuesta consulta que a todas luces, y como ya se dijo por las propias ministras Lenia Batres y también por la ministra Yasmín Esquivel, esto es, sin lugar a dudas, un golpe de Estado de carácter técnico. Si quieren todavía saber cuáles son las otras cosas por las cuales se considera improcedente su actuar, aquí les va otra. Ustedes están tratando de amedrentar a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral de todo el país a través de una resolución judicial que acaba de emitir un juez de Colima, diciendo que todo funcionario público adscrito al INE que se atreva a continuar con los procesos mandatados por la propia Constitución política va a recibir una amonestación de más de 50,000 pesos. ¿Por qué ustedes se creen con la autoridad para hacerlo? Porque para empezar, los únicos que pudieran en este caso amonestar a los funcionarios públicos del INE sería el Consejo General, es decir, el Consejo del INE, que según el artículo 41, fracción quinta, apartado A, está constituido por un consejero presidente y 10 consejeros electorales. Para empezar, ese sería el primer órgano interno capaz y autorizado de poder amonestar y de emitir cualquier sanción de tipo económica o administrativa, de otra índole administrativa, hacia sus funcionarios. Si todavía a ustedes les queda duda de que esto es poco, también existe otro artículo constitucional, que es el artículo 99, en donde nos dice que únicamente el Tribunal Electoral podrá ser, con excepción de lo dispuesto en la fracción 105, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral. Y también se va a constituir ahora, y gracias a la reforma al Poder Judicial, como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, en donde a ustedes los van a disciplinar a partir del año 2025. En este caso, el INE puede acudir, de acuerdo a la fracción novena del artículo 99, ante este tribunal por las violaciones a lo previsto en la base del artículo 3 del artículo 41, de la base tercera del artículo 41, que habla de la naturaleza del INE, que ustedes están corrompiendo al tratar de imponer una sanción que no tienen derecho a poner. ¿Sí? Aquí sí, mucho ojo a todos los funcionarios del INE. Quienes estén comenzando a recibir estas amonestaciones tienen derecho de amparo, tienen derecho a ejercer la acción de amparo, porque se les está violando en sus garantías individuales de carácter laboral y también de carácter personal, además de que se está infringiendo los derechos humanos de toda una colectividad al ingerir directamente en contra de lo dispuesto por el artículo 39 de nuestra Constitución, en donde se dice que el pueblo es soberano y nosotros decidimos cómo se gobierna. Y estamos diciendo a través de nuestros legisladores que ya reformaron la Constitución en favor de las nuevas normas que nos permitirán tener un poder judicial más plural, más democrático y más correcto y menos corrupto. Esta decisión fue avalada el pasado 2 de junio del año 2024 en las elecciones, en donde nosotros, por la vía directa y popular, decidimos elegir a los diputados y a los senadores que en su mayoría calificada aprobaron la reforma al Poder Judicial. Entonces, nosotros decidimos
quién se queda y quién se va. Y a este respecto, a mí, sí en lo personal, me gustaría hacer esta acotación. No se trata de caer en provocaciones, como nos lo ha manejado nuestra señora presidenta Claudia Sheinbaum, a quien siempre le tendremos el más grande de los respetos, porque es nuestra mandataria y es nuestra líder y es la primera mujer que se atreve a hacerle frente a un sistema sucio y corrupto como lo es en este momento el Poder Judicial. No se trata de caer en provocaciones, se trata de defender el Estado de Derecho. Se trata de defenderla a usted también, señora presidenta. Yo solicito de la manera más atenta a todos los asesores jurídicos de nuestra presidenta que por favor pongan viable la oportunidad de desaforar a esta gente y de realizarles el debido juicio político por caer justamente en la infracción que menciona el artículo 109 constitucional, que dice que podrá ser sometido a juicio político todo funcionario público, entre los que se encuentran la gente del Poder Judicial, cuando estas personas, estos funcionarios públicos, impidan el correcto desarrollo del país y el correcto despacho y observancia de las leyes constitucionales y de todas aquellas que derivan de la propia Constitución. La señora Norma Piña, el señor Alcántara Carrancá y los otros 6 ministros ahora están tratando de violar la Constitución, de violar la soberanía nacional y de poner en riesgo la seguridad de nuestro poder ejecutivo federal. Es importante evitar lo que sucedió trágicamente en el siglo pasado, cuando Francisco I. Madero perdió la vida por creer en la buena voluntad de las personas. Es importante entender que estamos dispuestos a defender nuestra soberanía y parte de esa defensa consiste en hacer el juicio político correspondiente a estas personas para después proceder penalmente en contra de ellos. Basta ya de la opresión, basta ya de que la derecha, a través de gente como Claudio X González, Krause, Aguilar Camín y todos los empresarios sucios que se han comido las entrañas de nuestro país, continúen queriendo pisotear a la nación, pisotear a nuestra Constitución y pisotear a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y pisotear también a la mayoría calificada del Congreso de la Unión. Por eso es que le decimos en este momento, señora Norma Piña, retráctese y además cumpla con lo mandatado por la Constitución política, porque esto es un golpe de Estado técnico y la nación no lo va a permitir. Y además, usted está obrando desde principios totalmente improcedentes, caducos, no vigentes y que además la ponen, sin lugar a duda, en un estado de indefensión, porque no puede ser posible que tantos abogados sentados cómodamente en esas sillas no sepan realmente aplicar el derecho vertido en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Difundan este video. Estamos unidos para poder terminar con la corrupción. El legado de AMLO sigue presente y Claudia Sheinbaum lo enarbola. Y nosotros tenemos que defender este renacer democrático de nuestra 4T. Yo soy Marlene Curiel Ferman y esto es Estación 39 MX. Gracias.